Mire, dicen las biografías líricas que Marina Tsvetaeva era mitad mujer, mitad ave, que vivió cerca del paraíso sin poder llegar a él, que sus poemas son cantos extraños, hermosos hasta el dolor e imposibles de descifrar, que su narrativa guarda las claves del devenir humano, su poesía es órfica, es decir, que sean bienaventurados los jeroglíficos, y sus diarios no son depósito de vida, sino de argumentos, casi argumentos filosóficos sobre el tiempo, el pasado que anticipa lo que irremediablemente ha de llegar. Imaginamos a Marina Tsvetaeva, la escritora que nos proponemos visibilizar en Literatura en Espiral, a la gran escritora rusa, Marina Ivanova Tsvetaeva, nacida en Moscú en 1892, y que se suicida en Yelabuga en 1941. La imaginamos en la época zarina, en la hambruna escribiendo a altas horas de la noche cuando los niños duermen, en la época de la revolución bolchevique en una buhardilla destartalada, sin libros y con mucha hambre. La obra de Marina Tsvetaeva se torna inclasificable porque en ella confluyen lo cotidiano y lo remoto, la montaña, la cumbre, dijéramos, y el precipicio, el abismo. Una obra escrita por una mujer, amante, poeta, madre, esposa, en una Rusia convulsionada. Marina recibe su primera educación en la atmósfera decadente de finales del siglo XIX. Su padre era un notable filólogo, historiador de arte, profesor de la Universidad de Moscú y fundador del Museo Pushkin. Su madre, María Main, una pianista de talento, discípula de Rubinstein, de origen polaco, e intransigente con las fantasías de su hija, a la que en vano intentará corregir. Escribe la propia Marina que su madre le decía: tienes un don especial de no mirar a donde debes ni lo que hay que mirar. Porque bueno, en todas las biografías, y lo sabemos todos y todas, que la madre quería que Marina fuera pianista. En los primeros años del siglo XX, Marina recibe la influencia de Anna Akhmatova, Alexander Blok, Osip Mandelstam, llegando a entablar conocimiento con las grandes personalidades de la intelectualidad de la edad de plata rusa, y aún así ella no pertenece a ninguna corriente literaria, como que las observa de lejos, ¿no? Incluso ella misma se clasifica como una exiliada dentro del exilio, escéptica y lúcida, y en esta especie como de ansia de indeterminación, pues queda suspendida en la brecha de un tiempo que ni ha sido ni ha llegado todavía, es decir, como en una especie de limbo literario. Ella misma dice: unos me creen bolchevique, otros monárquica, otros ambas cosas, y ninguno comprende de qué se trata. Yo soy diferente. Toda la vida me han reprochado mi falta de ideología y la crítica soviética, incluso mi falta de raíces. El primer reproche lo acepto. En vez de una concepción del mundo, tengo una sensación del mundo muy fuerte. ¿Falta de raíces? Si hablamos de la tierra, el suelo, la patria, a eso responden mis libros. Si por el contrario hablamos de clase y si quiere incluso de sexo, sí. No pertenezco a ninguna clase, ni a ningún partido, ni a ningún grupo literario, nunca. Me acuerdo incluso de un cartel en una valla moscovita en 1920. Velada de todos los poetas, los acmeístas, estos y estos, los neoacmeístas, estos otros, los imaginistas, estos más, istas. Y al final, debajo de un vacío, y Marina Tsvetaeva. La esencia de la obra de Marina es trágica porque narra lo vivido en una intensidad de la inmediatez, uniendo presagios y ficción. Resalta a su manera como poeta y como mujer las tres revoluciones que le tocó malvivir: la de 1905 y las dos de 1919, además de la guerra civil, la primera y la segunda guerra mundial. Bueno, esto en el sentido, ¿no?, de lo que llamamos la revolución bolchevique,
anterior a entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el terror stalinista, el exilio. Joseph Brodsky, gran venerador, la adoraba, de Marina, dirá al respecto: lo trágico no le llegó después en su biografía, había existido desde antes. Su biografía solo coincidió con lo trágico y le respondió como un eco. Trágicamente poética, Marina escribe su autobiografía en versos como los que le remite a Boris Pasternak, amigo, confidente, mecenas, amante, cuando éste le pide en abril de 1926 que le haga una presentación para la supuesta publicación de un diccionario bibliográfico de los escritores del siglo XX. Y le contesta Marina: las cosas que más amo en el mundo, la música, la naturaleza, la poesía, la soledad. Total indiferencia por la opinión pública, por el teatro, por las artes plásticas, los espectáculos. Mi sentido de la propiedad se limita a mis hijos y a mis cuadernos de trabajo. Si tuviera un escudo, grabaría en él: no me hablen. La vida es una estación, pronto partiré a donde no les diré. La escritura de Marina, su palabra, se sustenta por esta aspiración a no ceder, a no doblegarse ante la cotidianidad. Sublime, sin interrupción, el arte de escribir es una defensa. Me niego a vivir en el manicomio de los monstruos, me niego a aullar con los lobos de las plazas. En sus primeros textos, por ejemplo en Mi Pushkin, relatado desde una mirada de niña anciana, Marina Tsvetaeva presiente lo que será su vida, unida de forma irremediable a la de Rusia. Fatalista, se siente como encadenada, ¿no?, al curso de los acontecimientos sin poder huir de ellos. Y en esta época de esa especie como de saber, ¿no?, que va naciendo y que ella se encuentra con la poesía, con una especie de figura, ¿no?, de la poeta sublimada, pero además algo importantísimo porque se encuentra con Pushkin y Pushkin se muere. Y se muere con una bala en las entrañas. La estocada final será la razón, se dice, ella misma lo dice, del dolor de estómago que persigue a Marina toda su vida. Y dice Marina, escribe: la eterna acción del asesinato del poeta por la gentuza. Y del profundo vacío procede la inquietud que algunos llaman hambre, y que ella alivió a su manera, comiendo papas congeladas. Ella lo escribe en su diario en el invierno de 1919-1920, cuando la hambruna se llevó, es decir, mató a su hija Irina. Y mientras, Marina, ajena, mirando un cielo oxidado, como dice en un verso de hojalata, barriendo, anotando, cocinando, escribiendo e intentando que no se le fuese también la hija más querida, es decir, Ariadna, más querida porque era la que le quedaba en ese momento, su heredera trágica, a la que dedicó la primera pieza de lo que sería una trilogía clásica. Del tiempo de la pequeña Marina, la Marina niña es el diablo, reminiscencia semificticia del encuentro precoz con los libros prohibidos. El diablo vivía en la habitación de mi hermana Valeria, arriba, exactamente en donde terminaba la escalera, una habitación roja de raso de seda de damasco con una eterna y oblicua columna de sol, en donde de manera incesante y casi imperceptible giraba el polvo. El diablo, encerrado en una biblioteca, entabla amistad con la pequeña y le propone un trato. Su alma por un instante de eternidad. Entonces, el primero de muchos juramentos de su vida, así lo escribe: yo hasta el último suspiro de la muerte permaneceré poeta. El libre elemento resultó ser poesía y no el mar. Poesía quiere decir el único elemento del que uno no se despide nunca. Pero Marina no se libra ni de las mediocres preocupaciones domésticas ni del destino común de las que, como ella, nacieron damas, entre comillas, en aquel siglo infortunado.
Escribe en carta: juro que de no haber vivido hace 150 años habría sido sin lugar a dudas una dama caballero. Y pues de ahí se entiende la pasión que le suscita la ambigüedad de la amazona expresada en Carta a la Amazona, como imagen de un no consentir el papel adjudicado a la condición de mujer. Amo a algunas que nunca temieron la batalla, que supieron la lanza manejar y la espada, mas solo en la prisión de la cuna lo sé, está mi femenina común felicidad. Pero si la escritura para Tsvetaeva, para Marina, es el elemento, el amor es la esencia elemental. Un amor trágico, imposible, como el de Tatiana Onegin de Pushkin. ¿Se acuerda usted de la carta de este poema hermoso de Pushkin? Carta de Tatiana a Onegin. Escuche este fragmento porque, mire, a Pushkin, imposible no leerlo. No daría mi corazón a nadie en este mundo. Así está designado en las alturas, es voluntad del cielo, yo soy tuya. Toda mi vida ha sido prenda de mi encuentro contigo. Dios te ha enviado a mí y hasta la tumba tú serás mi custodio. Tú aparecías en mis sueños, yo te amaba, invisible. Así Marina. Marina la Pushkin, Marina la Onegin, Marina la Tatiana, acaba arrastrando como una enfermedad crónica el amor, por el cual seguirá, como un perro, y así lo dice ella, como un perro, a su marido Sergei Efron, combatiente del Ejército Blanco. En sus múltiples huidas por Berlín, Praga, París, Moscú, siempre a destiempo, se conocen en la playa de Crimea y surge en la vida de la poeta el juramento, otro más, el de la poesía y que es un juramento de amor. Nunca nos separaremos, nuestro amor es un milagro. Sea por orgullo, sea por no consentir al desgaste de la promesa, Marina Tsvetaeva experimentará el resto de sus múltiples amores a la sombra de este vínculo sobrehumano con el padre de sus 3 hijos. El amor para ella no es un estado, es una forma de permanecer en la vida. El amor es la vida para ella. Y así lo leemos en su poesía. Por ello, Marina enamorada es sinónimo de Marina en desamor, siempre a la espera del arco tenso de la ruptura, escribe en un poema, y presintiendo la caricia como la sutura que habrá de coser. Escribe: toda la pasión en mí de un desgraciado no recíproco, imposible amor. Desde aquel mismo momento no quise ser feliz y con eso me he condenado al desamor. Y como preparándose para el mal de amores futuro, pues se muestra exigente e intolerante, pues con sus amores presentes. Nadie sale indemne del desgarro del abrazo de Marina, ni Sofía Parnok, ni Evgeny Lan, ni Sokenashka Holiday, ni Abraham Vishniak, ni Boris Pasternak, ni siquiera el ya anciano y enfermo Rilke logran sobrevivir a esta como pasión furiosa de un alma, como le dijo el propio Rilke, que no conoce la medida. Y el ser y el no ser en el ser amado. Dice Marina: jamás quiero descansar sobre el pecho, siempre quiero entrar en el pecho, jamás adorar, siempre perderme en la infinitud. Tal vez el único más cercano fue el marido que era como un marido como ausente, el que logró entenderla, y yo creo que precisamente porque estaba ausente y sabía que ella era como un ave insaciable y que de algún modo esa distancia también le permitió ser a Marina. Y escribe: soy el ave fénix, solo en el fuego canto. Sosténme, consérvame en mi elevada suerte. Me abrazo en la altura, me quemo hasta hacer pavesas, que la noche me sea más luminosa, hoguera de hielo, fuente de fuego. En alto sostengo
mi erguido porte, en alto mantengo mi sublime jerarquía, soy la interlocutora, soy la heredera. También el suprematismo verbal, y lo digo entrecomillado, de Marina Tesvietáyeva, según el calificativo de Cerbero Sarduy, es resultado de esta misma zozobra, como zozobra del alma, y que no hace ninguna condición. Marina usa como una especie de sable afilado en sus signos lingüísticos, en su poesía, corta el lenguaje, abre heridas, y de esas heridas brota todo su lirismo, ¿no? Es pura música, es una partitura, usa guiones, corchetes, paréntesis, y es como la palabra lacerada, ¿no? Si usted lee Poema del Fin o Carta de Año Nuevo, pues mirará una nueva forma de entender el lenguaje, que parece como que lo va descomponiendo desde el origen en todas las significaciones y en todas las posibilidades, y a ella hay que leerla y hay que volver a leerla, y al momento de esa relectura tendríamos casi las lectoras, los lectores, casi como volver a escribir el poema que su genialidad concibió. Casi tenemos que irlo como deshaciendo, como para poder entrar en ese universo de su genialidad. En 1939, Sergei, su marido, será ejecutado. Su hija Ariadna será torturada y pasará casi 10 años en campos de trabajo del Gulag. Y el último hijo, Georgimur, se convertirá en un huérfano a los 16 años y morirá poco tiempo después en su primer combate junto a cientos de soldados del Ejército Rojo en Bielorrusia. El 31 de agosto de 1941, Marina Tesvietáyeva escribe su última nota de despedida a su hijo Mur y se ahorca. A papá y a Ariadna diles, si los ves, que los amé hasta el último minuto, y explícales que caí en un callejón sin salida. Nadie sabe el lugar exacto donde se encuentran los restos de la poeta, ajena como siempre en su paso por el tiempo. Carta de Marina a Boris Pasternak. ¿Te das cuenta que me regalo a ti como a pedacitos? Oh Boris, Boris, pienso sin cesar en ti, inclino mi cuerpo hacia ti pidiendo ayuda. Tú no me conoces, tú no conoces mi soledad. He terminado un largo poema, se lo leo y uno y a otro, silencio total, ni una palabra, un silencio insensible, me parece. Y de ninguna manera por un exceso de sentimiento, simplemente porque no llega, porque no entienden lo más mínimo, no entienden lo que escribo, no me entienden, pero para mí es claro y no puedo hacer nada. Hace poco le he escrito a alguien, pienso en Boris Pasternak. Él es más feliz que yo porque tiene 2 o 3 amigos poetas que saben del valor de su trabajo. Yo no tengo una sola persona que por una hora prefiera la poesía a todo lo demás. Así es verdaderamente. No tengo amigos. Tú sobrevaloras mi libro de poemas. De valor en él es solo lo que es melancolía. Lo publico como mi último libro de lírica. Sé que es el último, sin tristeza. No se debe hacer lo que se sabe hacer. Así es. De eso lo sé todo. La lírica me servía como fe y verdad, me salvaba, me llamaba y daba color a cada hora, a su modo, a mi modo. Estoy cansada de desgarrarme, de saltar en pedazos. Cada libro de poesías es un libro de separaciones y de desgarramientos, el dedo de Santo Tomás en la herida de cada una de las poesías. Boris, tengo nostalgia del paisaje ruso, de los lampazos de los bosques sin yedra, de mí allí, si pudiera nacer de nuevo. Carta de Marina a Rainer María Rilke. Usted es mi poeta más querido, el más querido en superlativo. Usted es un fenómeno de la naturaleza que no puede ser mío y que no se ama sino que se sufre, o aún es poco, y el quinto elemento encarnado. Usted es la poesía misma.
aquello de lo que surge la poesía y que es mayor que ella. No se trata del hombre Rilke, sino del espíritu de Rilke, que es mayor que el poeta y que verdaderamente se llama para mí Rilke, el Rilke de pasado mañana. Usted es una tarea imposible para los poetas futuros. El poeta que venga después de usted tiene que ser usted, es decir, usted tiene que nacer de nuevo, Reiner. Quiero ir hacia ti también por el nuevo yo que solo contigo y en ti puede nacer. Y entonces, Reiner, no te enfades. Soy yo sin duda. Quiero dormir contigo, dormirme y dormir, simplemente dormir. No, algo más. Saber hasta el sueño profundo que eres tú, y más cómo suena tu corazón, y besar el corazón, Reiner. Di siempre sí a todo lo que quiero. Carta de Rilke a Marina. Sí y sí y sí, Marina, todos los sí, a todo lo que quieres, tan grandes juntos como el sí a la vida misma, pero en él están también todos los 10,000 no, los imprevisibles. Entre Moscú y Toledo he creado un espacio para el impulso de tu océano. Poco después moriría Rilke, diciembre de 1929. Poco después Marina Tsvetaeva, el 31 de agosto de 1941. Poco después Boris Pasternak, en 1960. Al morir Rilke, escribió Marina, cada muerte de un poeta, aunque naturalmente posible, es contranatural, es decir, un crimen. Por ello, inacabable, ininterrumpidamente eterna en el momento, duradera. Marina Tsvetaeva, la gran poeta rusa, el impulso del océano. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.